En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE. Elegí bien, elegí SICFE. Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología. Y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. En cada clic, cada compra, cada viaje y cada decisión hay algo que siempre queda: los datos. Las personas, sin saberlos, muchas veces generamos datos todo el tiempo, contribuyendo así a un ecosistema que alimenta decisiones, investigaciones, pronósticos y nuevas formas de resolver problemas cotidianos. Las empresas los utilizan, por ejemplo, para optimizar su productividad, innovar y ofrecer mejores servicios. Los gobiernos para diseñar políticas públicas, gestionar recursos y brindar soluciones más rápidas y eficaces. Pero junto a las oportunidades también aparecen riesgos. La seguridad de la información, la privacidad de las personas y la amenaza de ciberataques obligan a pensar en regulaciones claras, en buenas prácticas de gestión y en mecanismos que generen confianza. Además, surgen un par de preguntas clave. ¿Quiénes controlan los datos? ¿Y a quiénes pertenecen los datos? Y todo esto se entrelaza con un factor que potencia su valor y su impacto: la inteligencia artificial. Este es el tema que les proponemos hoy en esta nueva edición de La Mesa TIC. Para eso nos acompaña Alejandro Álvarez, que es contador público, gerente ejecutivo de analítica de datos, área que tiene a su cargo la gobernanza de datos, analítica de datos e inteligencia artificial dentro del Banco República. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias. Está también con nosotros Angie Lecot, que es ingeniera en computación y magíster en ingeniería de software. Es gerenta de división de datos e inteligencia artificial en el área de tecnologías de la información de AGESIC, la agencia de Presidencia de la República responsable del gobierno electrónico. ¿Cómo estás, Angie? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días. También nos acompaña y está con nosotros Gustavo Mesa, que es ingeniero en computación y cuenta con 18 años de experiencia como consultor en gestión de datos y desde hace más de una década forma parte del equipo de Quanam como especialista en gobernanza de datos. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Cecilia Poitevin, que es ingeniera de sistemas, gestión de datos y analítica y protección de datos personales y presidenta de DAMA Uruguay. Esta iniciativa que justamente lo que hace es un grupo concretamente de profesionales uruguayos que están relacionados con la tecnología y con los negocios y buscan generar conocimiento y promover buenas prácticas en gestión de datos e información. ¿A todos los une eso, el integrar DAMA de alguna forma? ¿O casi todos? Casi todos. Casi todos. Bien. Algunos un poquito más de afuera, pero creo que sí, que estamos todos. Ya nos contarán después en qué consiste exactamente, pero empecemos, si les parece, por lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos? Es bastante más que la cédula de identidad y el número de teléfono. A ver, ¿en qué instancias de nuestro día a día generamos datos y capaz que no somos conscientes de que estamos justamente generando esta información? Sí, bueno, un poco desde cosas básicas del día a día y ya yendo a lo más tecnológico y menos tecnológico, ¿no? Por ejemplo, hace unos minutos estábamos hablando de cómo evolucionamos con el vínculo con esos datos, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando íbamos a la feria, llevábamos nuestra lista de compras con los datos que contienen la información de lo que queremos comprar, ¿no? Después eso, a medida que fuimos utilizando más los celulares, lo que apareció es, WhatsApp. Nos mandamos la listita por WhatsApp. Y ahora en realidad la gente sobre todo usa aplicaciones específicas para gestionar esas listas de compras, ¿no? Entonces, de cosas básicas como esas, las compras que realizamos por web, toda la información que estamos compartiendo y a su vez con dos fines, ¿no? Uno,
para nuestro propio uso, pero también estamos dándose la información a otros para que también pueda ser utilizada, ¿no? Por eso hoy también cuando hablamos de datos empezamos a ver todo este tema de la relevancia con esas dos caras de una misma moneda, de cómo puedo hacer uso de esos datos y cómo lo estoy brindando, ¿no? Y si serán importantes la responsabilidad que hay ahí, ¿no? Otros ejemplos, a ver, en el día a día, para que a los oyentes así le caiga la ficha de todos los datos que están generando, Bueno, por ejemplo, en un solo Retomo día. lo que comentaba Angie de las compras, y hablamos hasta de ahora, compartimos los gastos en aplicaciones, ya no hacemos una vaquita, ya usamos aplicaciones para repartir los gastos y ahí tenemos los gráficos de cómo quién puso más, quién puso menos, automáticamente nos lleva un mensaje de cómo dividimos ese dinero, esa cuenta ya cada vez más despersonalizado o más organizado. Y siguiendo esa misma línea, bueno, cuando repartimos esa plata, cómo le transferimos a otro, toda la información, ya bajando mucho el uso del efectivo y lo que son todas las transacciones electrónicas, las transferencias, todo eso va dejando un rastro, ¿sí? de toda nuestra actividad, por nombrar algunos ejemplos, ¿no? Sí. Redes sociales, sin ir más lejos. Bueno, ¿cuánto miro? ¿Qué miro? Clics en las páginas web, ¿qué no hago clic? ¿Dónde me detengo cuando estoy me salen las palabras en inglés scrolleando, pero bueno, claro, navegando, dónde me detengo, dónde no me detengo, también son datos. ¿Qué capta mi atención? ¿Qué no capta mi atención? Son datos que se toman. El me gusta, el no me gusta. Y el dato mata relato, porque nosotros usamos una imagen de humor muchas veces para comunicar la conciencia de los datos, y ponemos a una persona que está en el agua bañándose y le preguntamos cómo está el agua, y el que está en el agua responde dato u opinión. O sea, ¿querés que te dé el dato de cómo está el agua o te doy mi opinión de cómo está el agua? Entonces, una es objetiva y otra es subjetiva. Y a veces confundimos nuestra opinión de los datos al dato en sí mismo. Entonces, la objetividad del dato es algo muy relevante porque cada dato está en su contexto y hay que ver el día, la hora, la temperatura, dónde estamos, con quién estamos, lo que hicimos antes, lo que comimos. Y eso nos va a estar influyendo en cómo sentimos ese dato. Bien, ahí la picó Alejandro, pero quiero seguir con algún tema vinculado para seguir. Hoy manejábamos algunos otros ejemplos, ¿no? Las aplicaciones capaz que de mayor uso, no sé, Google Maps, Waze, sí, todo el eso. celular, lo que estamos sentados acá generando datos, o sea, un poco el que yo esté cerca de vos, claro, con mi celular cerca. La misma utilizando la misma red de Wi-Fi. Aplicaciones de transporte también, ¿no? Que ¿cuándo viene el ómnibus? Claro, ¿cuándo viene el ómnibus? Y la importancia ahí, no solo del dato, sino cómo está siendo gestionado y la calidad que tiene ese dato, ¿no? Porque si yo me voy a tomar un ómnibus, capaz que tiene una frecuencia de cada una hora y el horario que tengo no es el adecuado, tal vez tenga que esperar una hora para tomar el siguiente. Sin embargo, en otro que capaz que tiene mayor frecuencia, bueno, si un dato me falta de una frecuencia, no va a ser tan relevante, ¿no? Entonces, ahí también la importancia del que tiene en nuestro día a día. El tema de la calidad, ¿no? Exacto. O sea, la calidad del dato, o sea, no todos los datos son de igual importancia y la calidad del dato pasa a ser súper clave para poder usarlos bien. Y una persona que está leyendo una aplicación esperando algo, confiando en eso, el día que no viene, ya deja de confiar y ahí tenemos ese valor, se perdió. El dato como recurso, porque te ayuda a optimizar el tiempo, que es o sea, esto que estamos hablando, si viene o no viene el ómnibus, quiero comprarme algo, sé si puedo ir al kiosco o no. Si no tengo el dato, me tengo que quedar porque puedo perder el ómnibus. Si sé que demora 10 minutos, tengo el tiempo para ir. O sea que me ayuda a optimizar el dato, por eso digo, el dato está bueno verlo, que es relevante en cada momento y para su uso y en su contexto. Y ahí viene el valor. Otro ejemplo que me acordaba ahora, y lo que discutía con unos compañeros de mi edad y más grandes, que los chicos no tienen idea. Antes, para ir a un lugar, en Montevideo teníamos la guía. El mapa de la guía, que además se cortaba y tenías que seguirlo en otra cuadrante. Entonces, ponían algunos. Claro, yo le contaba acá eso. Creo que todos llegamos, pero yo le contaba eso a gente joven que trabajaba conmigo y no entendía cómo yo tenía que mirar cómo se cortaba una página, seguir 2 páginas más y seguir para llegar al lugar. Y hoy tenemos eso y cómo voy, y ya no sé ni de dónde voy, sino todo me indica el Waze, ¿no? El Google Maps, todo me indica cómo llegar. O sea, cada vez hay. El conocimiento también se va perdiendo, ¿no? O sea, las paradas de ómnibus, decir todas las paradas de memoria. Bueno, sí, claro. Y eso no es algo menor, ¿no? Porque
También tenemos que ir viendo que ahí también entra este otro concepto de no solo los datos y la tecnología, ¿no? Cómo se va incorporando en ese día a día y cómo nosotros tal vez vamos perdiendo algunas cosas que en algunas situaciones nos lleven. Hace unos meses estaba en España cuando tuvieron el apagón. Uh-huh. Y había gente que literalmente me planteó que no sabía cómo llegar a su casa porque no tenía la aplicación que le diera los datos de las instrucciones de llegada, ¿no? Entonces, bueno, esas también otra. La dependencia que generamos. Datos por todos lados, o sea, cuando empezamos a mirar, estamos como en la Matrix, cuando bajan los datos, es eso. Lo que pasa que ahí voy a algo que ya comentaron, ¿no? Las dos caras. O sea, el dato nos viene bárbaro y nos facilita si es para decirnos a dónde ir, cuál es el camino más fácil para llegar, ¿no? Buscar algo en internet que queremos o esto de lo que vemos o no en redes sociales. Pero cuando lo hacemos y hacemos uso de eso, no somos conscientes de esto que estamos generando, ¿no? O sea, uno dice, a mí me soluciona la vida, chau, ¿qué me importa? Que sepan dónde estoy, ¿no? Todo lo gratis tiene su contracara. Se paga, por algún lado se paga. Exacto, ¿no? Todas las aplicaciones que son gratis, lo que están consumiendo son tus datos. Y eso siempre se dijo. Ahora, creo que igual, ¿quién lo incorpora necesariamente? ¿Quién dice, bueno, ¿cómo ven en ese sentido al usuario promedio de tecnología en general? Bueno, en cuanto a los temas de privacidad, porque en definitiva lo que estamos diciendo ahí es, te estoy dando mis datos y qué estás haciendo con ellos y cómo estás protegiendo mis datos. Voy a mencionar un ex compañero de trabajo que un día me dijo, te felicito por lo que has logrado por un tema que no le importa a nadie. Pero desde el punto de vista de la empresa, ¿no? O sea, la realidad es que las organizaciones que conforman esas bases de datos, con datos de sus clientes, de sus usuarios, de ciudadanos, estudiantes, etcétera, tienen una responsabilidad en esa información que están gestionando, que están tratando, tienen una normativa que tienen que cumplir y yo creo que lentamente la gente se está haciendo más consciente de eso, ¿sí? Está siendo más consciente de, bueno, pero ¿y estos datos para qué me lo estás pidiendo? ¿Y cómo me van a impactar en el futuro? Y también tiene mucho que ver ahora con el tema de la inteligencia artificial, digamos, en lo que tiene que ver con las decisiones automatizadas y las decisiones automatizadas que pueden generarme un perjuicio, ¿sí? Uh-huh. De hecho, también la normativa lo que dice es, las decisiones automatizadas tienen que ser explicables, tienen que ser impugnables. Yo tengo que saber por qué no tengo acceso a tal beneficio público, ¿no? A tal servicio o a un crédito o a lo que sea, si esto fue tomado, si esta decisión fue tomada de forma automática en función de la información que tienen sobre mí. ¿Sí? Entonces, bueno, de a poco la ciudadanía, a todos, se está concientizando. Quizás igual sigan publicando su vida en redes sociales, uh-huh. Pero hay una, también eso es una diferencia. Una cosa es lo que yo decido publicar y mostrar sobre mí, y otra cosa es todo lo que yo voy, ese rastro que voy dejando y que diferentes organizaciones van tomando y utilizando, ¿no? Entonces... Ahí me surge un ejemplo, ¿no? La típica reacción, creo, de quien como usuario utiliza la tecnología y le pasa eso, es decir, bueno, y si yo necesito llegar al punto tal, ¿no? Para saltearme de donde hay cortes de calle, ¿no? Y llegar más rápido y demás, ¿qué me importa que sepan, ¿no? El recorrido dónde estoy, el recorrido que hago, si demoro 5 minutos, 10 minutos todos los días para ir a mi trabajo... porque naturalmente, ¿no? Ese es el razonamiento que hacemos. Ahora, ¿qué le dirían ustedes? ¿Por qué no es menor esa información? Y bueno, el tema es, capaz que, usamos, ¿no? Todos usamos aplicaciones como la típica, ¿no? Para llegar más rápido a un lugar, también usamos la información de los otros, ¿no? Porque cuando nos dice cómo está el tráfico, claro, está tomando información del resto. Una cosa es que yo use información para ver qué ruta me conviene tomar hoy para ir de A a B, ¿sí? Y otra cosa es que todos mis recorridos durante años queden guardados en un servidor para el uso, para no sé qué uso, ¿sí? De hecho, hace unos años hubo una filtración muy grande de datos de posiciones de celulares, ¿sí? De, no sé, 12 millones de personas durante 6 meses.
esa información analizada, que era anónima en teoría, ¿no? Pero decía, esta persona viene, va de este punto a este punto todos los días en este horario. Ya está, ya sabían tu casa, tu trabajo, y tal día fue a tal manifestación, ya sabían tus preferencias políticas. ¿No? Uh-huh. Entonces, no es lo mismo uso el dato para mi beneficio o para esta finalidad en concreto, que es mejorar el tránsito y facilitar a todos, que cómo protejo eso, y podés tener que la propia organización que recaba los datos lo use para otra finalidad, o que esa organización tenga una falla de seguridad, que son de todos los días, y haya otro uso que por supuesto que no tiene nada que ver con la información que fue recabada. Algo también ahí es lo clave es cómo tomamos nosotros y el conocimiento que tenemos y la responsabilidad sobre lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, tal vez que esté nuestra trayectoria y todo no nos preocupa tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno dice, me voy de vacaciones, ¿no? Le cuenta a todos los vecinos, voy a estar de vacaciones. Uh-huh. En general no se está haciendo. La casa va a estar vacía. Claro, la casa va a estar vacía. No o también temas de, ajustemos los horarios para que parezca que hay gente, ese tipo de cosas, y nos preocupamos. ¿Por qué? Porque entendemos que de esa forma estamos protegiendo el espacio y la información que estamos compartiendo cuando estamos o no estamos en determinado lugar. Y en el caso de los recorridos es lo mismo, no tanto solo por el hecho del uso que pueda hacer la empresa, sino en este caso que mencionaba Cecilia, de temas de filtraciones. Sí, se filtran eso y pueden hacer la proyección de, cuando yo estoy en mi casa, cuando no, a dónde fui, si voy al trabajo, porque muchas veces... En realidad demorás 3 horas, 5 horas, 8 horas en el trabajo, o sea que ahí si quiero usar mal la información, ¿no? Si quiero robar tu casa, voy y lo hago en ese horario, a ese tipo de cosas decís. Exacto. Entonces, ahí ya estamos con lo otro, ya tomamos una decisión consciente de que no compartimos la información de cuando estamos en nuestra casa. Bueno, ese mismo nivel, entiendo que no es un camino fácil, pero es que tenemos que llegar todos, ¿no? Que todos tenemos derechos a tomar esa decisión, pero está bueno que tomemos esa decisión informados de las oportunidades y de los riesgos que tiene eso que está sucediendo, ¿no? Algún oyente puede decir, pará, ¿qué me está... ¿Qué paranoia? Claro, ¿qué hago entonces? O sea, elimino todas las apps que tengo hoy en día. ¿Cómo hago para interactuar si no hoy entonces en un mundo que está tan digitalizado, tan conectado? ¿O qué es lo que... No podés quedarte ¿A dónde afuera? iba? Ahí está. ¿A dónde iban ustedes con esta advertencia, digamos? Es un poco, yo creo que de concientización, ¿no? De entender de que nosotros siempre hablamos de que el dato es el activo más importante de las organizaciones, y que por lo tanto hay que reconocerlo como un activo, es el principio número 1 de la gestión de datos, y hay que gestionarlo como un activo, ¿no? Como gestiono cualquier activo físico que yo tengo acá. El dato también es un activo que, claro, no es tangible. Eso es fundamental para las empresas. No se ve, pero para las personas también. Claro. Mis datos son la moneda de cambio muchas veces con esas aplicaciones. Entonces, conocer qué puede implicar. Las aplicaciones que usa todo el mundo, nunca lee la letra chiquita, pero hay gente que las hace, ¿tá? Esa letra chiquita dice para qué se pueden usar los datos, para qué no. Obviamente nadie va a quedar afuera de las grandes aplicaciones que usamos todos, y no estamos diciendo acá no lo hagan, al contrario, entendamos dónde estamos, que hay derechos, ¿no? Que hay políticas, que hay riesgos también, ¿no? O sea, parte de la gestión de riesgos es saber que existen, ¿no? Si no sabemos que existen, no podemos hacer nada. Bueno, tengamos en cuenta eso. Hoy creo que también la educación vamos a hacer, no por el miedo, pero hoy hay el aumento de los fraudes, ¿no? Ya la gente, todo el mundo, y con la inteligencia artificial también, y la capacidad de mandar muchos mensajes, digamos, al mismo tiempo a mucha gente, hace que con links y que caigan, ¿no? En distintas estafas. Eso también hace que la gente se preocupe de sus datos, ¿no? Entonces, por un lado no es miedo, pero es alerta, ¿no? Empezar a entender que los datos son muy valiosos. Y hoy nosotros mismos somos dueños de eso. Entonces tenemos que de alguna forma gestionarnos también nosotros, las organizaciones, de una forma para poder generar valor y protegerlo respecto a esto, a las filtraciones, a lo que yo permití usar a la persona que me da sus datos, y que no salgan de las finalidades que yo le dije, y ni que se me escape el dato y lo use otro en algo que no corresponde. Y las personas también, saber dónde nos metemos, qué hacemos. Obviamente las aplicaciones que usa todo el mundo. Ahora voy con la inteligencia artificial, que capaz es el ejemplo más claro. O sea, hoy todo el mundo usa ChatGPT para un montón de cosas.
sube hasta sus análisis de datos de médicos, ¿no? A ver, analizame estos análisis con su nombre, su cédula, su edad. O sea, estamos sabiendo que estamos subiendo esa información a la nube, que se la estamos dando algo para alimentar eso. Se puede hacer cosas para que no se reutilice esta información para entrenamiento, se pueden hacer cosas. Tenemos que saber qué pasa eso, que esa información se puede procesar, o sea, no es seguro hacer eso. Todo es parte de la concientización, creo yo, de empezar a hablar de estos temas y aprender alertas. No para no paralizar, sino para cuidarnos. Claro, en definitiva, no seamos ingenuos, ¿no? O sea, todo esto tiene muchos beneficios, pero también tiene riesgos. Cada uno es de alguna manera responsable de lo que hace con sus datos y la sociedad en su conjunto, desde la educación, donde hay ciudadanía digital, diferentes temáticas que se van enseñando, ¿no? En las escuelas, en los liceos, etcétera, y los adultos también, cada uno tiene cierta responsabilidad y cierto poder ahí de lo que hace o deja de hacer, que tampoco quiere decir que haya que caerle con toda la responsabilidad a la persona, ¿no? Es bastante compartido el tema, pero bueno, de ahí a ser ingenuo y pensar que te doy mi vida y que no pasa nada con eso. SICFE, facturación electrónica en serio. Visítanos en sicfe.uy. Para nosotros, Customer Journey. Para vos, chino básico. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollar su plataforma de e-commerce. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de Netgate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. Felicio e-commerce, la solución de comercio electrónico para retailers más elegida en Uruguay. Sin desarrollo de software y con soporte directo, te ayuda a vender más y mejor. Conoce más en felicio.io. Un apunte antes de continuar con para qué se están usando los datos en cada uno de los rubros. ¿Cuándo los datos dejaron de ser algo secundario y pasaron realmente a convertirse en un recurso clave? Hoy parece claro que con todo lo que usamos y lo que empieza a estar arriba de la mesa en materia de inteligencia artificial generativa, los datos son como la mina de oro, ¿no? Pero, a ver, ¿en qué momento se da esta evolución y este salto que hace que esto pase efectivamente a no ser algo menor? Bueno, en los últimos años, y te diría en las últimas décadas, la realidad es que los datos siempre existieron, ¿sí? Desde cuando se registraba en una caja registradora de una tienda, ¿sí? Y eso era lo único que teníamos. Pero y la contabilidad finalmente son datos, ¿no? Que se registran de determinada manera para entender cómo va una empresa. El tema es que en los últimos años, o te diría un par de décadas, la cantidad de datos que generamos ha crecido enormemente. Y la capacidad de almacenar años de esos datos y la capacidad de procesar esos datos para con diferentes técnicas que también ya existían, estadísticas, etcétera, se ha disparado ahora. Entonces, la inteligencia artificial no es nueva, ¿no? Tiene en la teoría por lo menos 50, 60 años, pero ahora tenemos la capacidad, tenemos los datos y tenemos la capacidad de procesarlos y de almacenarlos. Entonces, bueno, ahora es que explota, ¿no? Explota como tal. Es interesante eso porque, claro, también es clave cómo procesarlo. Si vos tenés mucho dato, al revés, te puede generar más un problema que una solución, ¿no? El banco es un gran productor de datos y yendo al primer ejemplo que ponía Angie, en la listita de la feria, yo pensaba, bueno, ¿cuál es el objetivo de esa listita? Comprar lo que, no olvidarme de nada, comprar lo mejor, gastar lo menos posible. Bueno, los datos están, al menos en las organizaciones, orientados a su propia feria. ¿Cuál es la feria del banco? Bueno, dar un buen servicio, atender a los clientes, mejorar los servicios, tratar de que llegara a todos. Entonces,
Eso hace que se necesite una capa de gobernanza en los datos, y nosotros lo que hemos generado es una lógica de que los datos estén para toda la organización y para la mejora de los servicios, para la mejora de entrega de los productos y para rentabilizar a un banco que está en competencia. ¿Te parece si enseguida, Alejandro, después de la pausa, me contás específicamente eso? ¿En qué, en el caso de ustedes, en el Banco República, a ver, en qué lo están usando en el día a día? ¿De qué forma pueden utilizar esos datos de los clientes para decir, mira lo que le puedo ofrecer acá? La Mesa TIC. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE. Elegí bien, elegí SICFE. Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología. Y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. ¿Por qué los datos son cada vez más importantes? ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos? Este es el tema que estamos abordando en esta nueva edición de la Mesa TIC desde distintas perspectivas. La relevancia de los datos en la vida cotidiana, su evolución como activo estratégico, su valor para los negocios, de eso vamos a hablar ahora, su uso en el Estado, por ejemplo, y a la hora de hacer política, y en la sociedad más en general. ¿Y qué desafíos tiene esta cantidad de datos? Bueno, de eso estamos conversando con Alejandro Álvarez, contador público, gerente ejecutivo de analítica de datos en el BROW, Angie Lecot, magíster en ingeniería de software, gerenta de datos e inteligencia artificial en AGESIC, Gustavo Mesa, ingeniero en computación, vicepresidente de Dama Uruguay y especialista en gobernanza de datos en Quanam, y Cecilia Poitevin, que es ingeniera en sistemas, gestión de datos y analítica y protección de datos personales, presidenta de Dama Uruguay. Bueno, a ver, nos quedamos ahí con por ejemplo, el ejemplo del banco, ¿no? Visto desde el lado de los negocios, ¿qué valor tienen los datos en la eficiencia de una empresa? ¿Qué tipo de decisiones facilita una gestión corriente, adecuada y óptima de los datos, de la información con la que cuento? Alejandro decía, por ejemplo, bueno, la información de los clientes, ¿de qué manera la podés usar para ofrecerle de repente algún mejor servicio o algo que hoy en día no lo tenés como un servicio? Bien, el banco tiene definido en su plan estratégico que es un banco centrado en el cliente. Una manera de centrarse en el cliente es poniendo los datos. El banco es tecnología, el banco son procesos y el banco son personas. Con los datos del cliente podemos, desde la empatía, poder responder a las necesidades concretas. Los datos nos hablan de los clientes, de lo que hacen, de lo que necesitan. Entonces, lo que intentamos hacer es modelar esas distintas perspectivas para entregar una propuesta de valor que sea cada vez más ajustada a las necesidades y cada vez más comunicada de acuerdo a las necesidades. Muchas veces tenemos las soluciones de los clientes, pero no la tenemos tal vez comunicada. Entonces, un cliente que no le comunicaste tu solución, él no sabe que la pueden ir a buscar. Entonces, saber qué clientes tienen o no tienen una necesidad o que no tienen o no tienen este producto nos ayudan a acercar esa propuesta del banco a esos clientes y siendo concreto, siendo empático, porque sabemos que es lo que pueden estar necesitando. Entonces, por ejemplo, si vos tenés información de las cuentas y sabés que el tipo siempre al 20 y pico del mes se queda sin saldo, podés ir y decir, bueno, capaz que tengo esta línea de crédito para ofrecerte. No, seguramente ese cliente, si cobra con el banco, ya tiene un adelanto sobre cuenta aprobado y tal vez no lo sepa que lo puede utilizar. Entonces tal vez tenga la necesidad y no sepa que tiene la solución para ese problema. Entonces a veces lo que estamos haciendo es acercando como novedad algo que ya tenía. Entonces, a veces lo novedoso es esto de unir los mundos. El mundo de lo que el cliente puede estar necesitando con soluciones que ya tiene disponibles, pero no están a veces comunicadas, o como te decía hoy, siendo relevante en el momento que deben ser comunicadas. Otro ejemplo en materia de negocios, de empresas que les sirva y aprovechen los datos que generamos. Ejemplos hay varios. Hoy estamos muchas veces se habla, o sea, habrá escuchado el término de empresas data driven o gestionadas por datos. Es un poco el desafío, ¿no? O sea, es cómo pasar de la intuición a los datos para tomar decisiones, desde la toma de decisiones estratégicas a la toma de decisiones diarias, ¿no? O sea, cómo optimizar los procesos con datos, sabiendo cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los puntos donde nos podemos atrasar en un proceso, o de cara al cliente, de cómo obtener
porque yo siempre, hay una cosa que es muy importante, es empezar a ver el dato, como le decías, ¿no? Se veía como un subproducto. Nosotros tenemos que verlo como un activo. No hay mejor momento para obtener el mejor dato que cuando tenemos la persona adelante. Pero muchas veces lo vemos para el proceso que tenemos que cumplir y no para lo que vamos a usar después. Entonces, empezar a tener esa visión nos permite tener mejores datos y poder hacer mejores cosas y nuevas cosas. Como se decía, hoy podemos procesar más datos, podemos obtener datos desde afuera, podemos vincular los datos que muchas veces vivían en silos, que se les llama, cada organización tiene como sus áreas y no se hablan entre ellas, o los datos están desperdigados. Poder cruzarlos genera nuevas oportunidades y nuevo valor. Ahí seguramente puedo hacer nuevos más productos, eficiente. o sea, desde nuevos productos a más eficiencia. Todo eso es lo que te promete, potenciado con IA, Sí. Tenemos mejores oportunidades. Sí, digamos, resumidamente, vamos a conocer mejor a nuestros clientes o beneficiarios o nuestra contraparte, digamos, de alguna manera. Vamos a poder saber qué necesidad tiene y qué ofrecerle. O sea, tenemos la posibilidad de, ¿no? Luego hay que bajarlo a tierra y usarlo, ¿no? Que tampoco No es, no es automático, ¿no? En ese sentido, en lo que es crecimiento, ¿no? Mejores servicios, más ventas, etcétera. Y por otro lado, también al lado de los costos, es, bueno, ser más eficientes. ¿Qué estoy así, no sé, ejemplos típicos como la optimización de rutas para llevar pedidos? Eso tiene que ver con datos también, digo, de esos ejemplos, o la optimización de uso de combustible. También, antes que llegues al estado, me imagino, antes de ir a eso, también los datos, ese procesamiento tiene un costo, que a veces parece menor, pero si no hacemos algo de valor con eso, estamos perdiendo plata. Entonces, también monetizar el uso de los datos hace que esos costos que tenemos ahí por tener los datos, de alguna forma los hagamos. Tenemos que hacer cosas con ellos. Sí. En el caso de Angie, de los servicios públicos, ¿mejora la calidad de los servicios públicos el uso de datos, por ejemplo? Sí, porque te da justamente la información acerca de cuáles servicios se están utilizando más, ¿sí? Qué cosas hay que mejorar dentro de esos servicios, ¿no? Y yendo un poco más allá de los servicios específicos, el valor real que tiene el Estado, cuando amplificamos un poco esto que se hablaba de las empresas, es la generación de las políticas públicas con datos reales de las necesidades de la ciudadanía para que éstas sean más efectivas, ¿no? Después, por el otro lado, cómo apoyan esos procesos de tomas de decisiones, tanto estratégicas como operativas, ¿no? Eso de cara, y después de cara a la ciudadanía y a nuestros derechos como ciudadano, todo lo que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas, saber, bueno, cosas básicas de cómo se está invirtiendo el dinero de todos, ¿no? Después, por el otro lado, el acompañamiento en todo lo que tiene que ver con procesos democráticos, ¿no? Cuando las personas tienen esos datos, están informadas, pueden tomar decisiones en base a la evidencia que están teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, si vemos que para las empresas es relevante, para el Estado sí que es relevante, y para todos nosotros, ¿no? De cómo participamos en ese proceso y cómo se mejora la calidad se puede mejorar la calidad de vida en base a esas cosas, ¿no? En políticas vinculadas a todo lo que tiene que ver con la salud, ¿sí? La educación, ¿sí? Cuanto más y mejores datos tenemos, porque a veces no alcanza con decir más datos, porque a veces decimos que está mucho volumen de datos, pero si esos datos no tienen la calidad adecuada para que yo confíe en las decisiones que estoy tomando, ahí está la clave de que, bueno, no es solo relevante tener más datos, sino que esos datos tengan calidad y pueda confiar en ellos, ¿no? Un ajuste en lo que decía Gustavo, después agregó, los datos son un activo, pero es un activo digital. La diferencia en un activo digital y un activo físico, que el activo físico se consume en el momento de su venta. Yo vendo camisas, cada vez que vendo una camisa tengo una camisa menos. Los datos son un activo digital, por lo tanto, con su uso aumenta su valor. Entonces, cuanto más uso un dato, más valor tiene. Un dato muy seguro, que no lo usa nadie, tiene un valor cero. Un dato, cuando lo empezamos a usar y lo empezamos a conectar y empezamos a hacer que funcione en una lógica integral de las dimensiones del cliente, ese dato se vuelve muy relevante y me complementa y me hace tener una mirada integral de todo lo que quiero ver con ese dato. Entonces, esto es fundamental porque Gustavo hablaba del uso y nosotros en el banco no solo garantizamos la seguridad de los datos, sino que también
tratamos de seguridad, o sea, de dar seguridad en la habilitación del dato. Hay que hacer uso de ese dato tal vez en otras áreas, en otras dimensiones, porque es relevante también en la propuesta de valor. Entonces, lograr a veces esta coherencia interáreas adentro del banco también es un desafío, porque hay datos que dejan de ser de los sectores para pasar a ser un activo de todo el banco. Entonces, acá el uso y la integralidad es un valor fundamental en la explotación del negocio. ¿De esto algún punto que les haya quedado? Sí, bueno, eso es como dos caras o un equilibrio, ¿no? O sea, decía Alejandro, un dato muy seguro pero que nadie tiene acceso y no se usa, es solo costos, no tiene valor. Por otro lado, abrir demasiado y sin cuidados, sin reglas claras, sin preservar los datos personales y sin la seguridad de la información, también es un riesgo enorme. Entonces, cómo equilibrar, digamos, parte de los desafíos es cómo equilibrar la protección con el uso, porque de vuelta, si no lo usamos, ¿para qué lo tenemos? O sea, no guardemos esa información que en realidad nos genera riesgo, nos genera costos. Pero ahí estamos hablando de, a ver si nos situamos. Estamos hablando en la empresa tiene un montón de datos, por ejemplo, o el Estado tiene un montón de datos, ¿y qué hace con ellos? Distinto es si yo puedo vender o no esa información a otros actores relevantes. Sí. A ver, la venta de datos es uno de los eventuales formas de usar y de monetizar y de ganar dinero con eso, pero te diré que de las menos habituales. Hay un montón de usos a la interna de las organizaciones, exacto, sea una empresa, sea un Estado, ¿sí? Que pueden generar muchísimo valor y que no requieren vender ningún dato. ¿Sí? O sea, eso me parece importante recalcarlo porque siempre cuando hablamos del valor de los datos pensamos en vender una base de datos. Por eso, había oyentes que marcaban lo de tenemos que tener presente que los datos implican un valor, hay un negocio atrás. Sí. Bueno, acá lo que estamos hablando es incluso, por eso si interna. Hacemos ahí está, la comparación con la estantería con las camisas, bueno, a mí mantener y almacenar esos datos de mis propios clientes me sale plata, si los tengo porque sí. Ahora, si con eso voy a abrir otro mercado, les voy a ofrecer otro servicio y demás, ahí es donde voy a optimizar costos, monetizo bajando mis costos, ¿no? O sea, hay distintas formas de monetizar. Sí, ajustando procesos también, ¿no? Porque ahí estuvimos bastante centrados en la charla de cómo, bueno, cuando yo tengo el dato, tengo determinado valor a partir de ese dato, ¿no? Pero también está todo con lo que hablamos hace un rato, cómo gestionamos esos datos, ¿no? Por ejemplo, en lo que tú consultabas hace un rato, el tema de los servicios, ¿no? Nosotros desde ya hace varios años tenemos normativa vinculada a lo que es el intercambio de información entre entidades públicas. Entonces, ¿eso en qué colabora? En que tú, por ejemplo, si vas a requerir de un servicio, ¿sí? No necesariamente tengas que estar presentando el mismo dato y la misma información a todos, ¿no? Sino que se optimice los procesos, entonces tenés una reducción de costo, digamos, del costo operativo que tendría atrás de eso. Entonces, no solo los datos con el enfoque analítico, que muchas veces es el que está más de auge ahora que hablamos de enfoque analítico, pero también hay para mejorar, claro, para ver cómo optimizamos esos procesos, ¿no? Y cómo hacemos una gestión de datos adecuada que nos permita facilitar y apoyar esas cosas. Tenemos que hablar de la importancia de la gobernanza, a ver cómo bajamos a tierra ese término que está muy en boga y que se habla todo el tiempo, pero ¿cómo jugaría la gobernanza de los datos en esto que estamos hablando? Yo, me dejaron la difícil. Gracias. A ver, vamos a tratar de bajarlo a tierra. La definición, ¿no?, de gobernanza es los roles, responsabilidades y políticas que guían la gestión, ¿no? Eso es como el título teórico. Entonces, por lo menos a mí me gusta definirlo, es de definir cómo queremos trabajar y cómo necesitamos trabajar con los datos para generar valor y protegerlos. O sea, es de alguna forma establecer quiénes van a tomar decisiones, cómo se van a tomar esas decisiones, cuáles son los datos críticos. Como decíamos, parte de los costos es tener esos datos, pero parte de todo trabajo que se haga con los datos tiene un costo también. Entonces, ¿podemos hacerlo en todos los datos? No tiene sentido. ¿Qué es lo que está alineado con el plan estratégico? Bueno, todos esos trabajos alineados
van por eso. Y el otro lado, me parece muy importante la gobernanza, es que todos los proyectos de datos son un proyecto cultural dentro de la organización. A ver. No es tecnológico. Muchas veces los desafíos pasan no por lo tecnológico, sino por la cultura de las organizaciones para transformarse en organizaciones basadas en datos. Y en las personas y en los organismos, ¿no? Es cómo entender esto, ¿no? De la importancia del dato, de usar el dato para tomar decisiones, ¿no? No de la intuición, sino del dato, de ver que el dato tiene un valor y tratarlo como tal en todos los procesos de la organización, en usar esos datos y mejorar esos datos y preocuparse por la calidad. No el momento que lo estoy usando y ya es malo, sino preocuparse desde antes. O sea, por ejemplo, ¿quién tomó ese dato? ¿Quién tomó ese dato? ¿Qué procesos se le hicieron? Yo muchas veces lo asocio con un tema de... Yo lo veía como algo de comida, ¿no? Voy a un restaurante, yo voy a comer y asumo que esa comida que te está comiendo está bien, ¿no? Pero ¿por qué? Atrás que hubo una persona que fue a comprar esa materia prima, un proceso que lo transformó en una persona que vino, pidió un menú y quería comer eso. Hay bromatología atrás que está controlando, hay un cocinero que sabe lo que tiene que hacer, se lo pasa a alguien que te lo lleva a tu mesa y vos lo disfrutás, ¿no? Todo ese proceso pasa lo mismo con los datos. Para poder usar ese dato de forma correcta hay un montón de procesos atrás que son nuevos, o por lo menos no sé si son nuevos, pero hay que darles intención. Y muchas veces eso es parte de, entra dentro de ese paraguas de gobernanza, ¿no? O sea, la calidad del dato, explicar qué datos tenemos. Muchas veces tenemos datos pero no sabemos qué son, o cómo se usan, o qué significan para uno y para otro, y a veces significan cosas distintas para personas distintas. Y ahí empiezan los problemas y los desafíos, ¿no? Eso es importante. Sí, todos esos procesos que mencionabas y que hacías la analogía con un restaurante, también tienen que ver con pasar de un trabajo artesanal a un trabajo profesional y basados en mejores prácticas y tener metodologías. La gobernanza, como decía Gustavo, tiene que ver con cómo se toman las decisiones sobre los datos, quiénes toman esas decisiones, cómo están que se escriban las políticas, ¿no? que sin pensar en demasiado texto, pero decir, bueno, acá usamos los datos así, asá, cuando hay que recabar nuevos datos, hay que pasar por este proceso. Bueno, todo eso tiene que ver con la gobernanza, ¿sí? Y luego hay un montón de actividades, ¿sí? que son actividades más técnicas y que ya conocemos desde hace mucho tiempo, desde las bases de datos, los temas operativos, de dónde se almacenan, de los sistemas, cómo lo usan, de cómo lo modelan, etcétera. Y hay otras actividades que no son tan técnicas, que son más del resto de las áreas de la organización, de las áreas de negocio, de ventas, de atención al cliente, de recursos humanos, de operaciones, que al final son usuarios, o sea, generan datos y usan datos y tienen que estar en este proceso, ¿sí? Y bueno, desde DAMA, ¿sí? Lo que tiene que ver, que significa Data Management, DAMA es una organización internacional, Data Management International, que lo que busca es generar esta metodología, estas mejores prácticas, hacer un compendio de ellas, ¿sí? Justamente ¿para qué? Para profesionalizar la gestión de datos y para que podamos tener ese equilibrio que hablábamos, ¿no? Entre protección, uso y valor. ¿Cuáles serían así buenas prácticas? Un listadito rápido de buenas prácticas. Bueno, mencionamos considerar los datos como un activo, y todo lo que ello significa, tener roles y responsabilidades claros dentro de las organizaciones, ¿sí? Tener una serie de principios. Por supuesto cumplir con las normativas y con protección de datos y con lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Como decíamos, algo cultural, el involucramiento de toda la organización. O sea, no podemos trabajar bien en un área y darnos vuelta y la otra hacer otra cosa, ¿no? Y el liderazgo y el compromiso, que es básico para cualquier organización, de que desde arriba hacia abajo se transmita esta importancia. Alejandro, ustedes en el BROW recibieron el premio, la primera organización de América Latina en recibir una distinción de datos y gobernanza profesional de organizaciones. Voy a retomar todos los puntos que abrieron Gustavo y Cecilia. A ver. En el banco la importancia de los datos y de las personas es por igual.
no hay gestión de datos en el aire, sino que somos las personas, los analistas que están en todo el banco. Todas las personas, todos los que trabajamos en el banco estamos trabajando con datos. Entonces, primera cosa, que hay un área analítica, que somos un puñado de personas, pero la gestión analítica es de todo el banco. La analítica y el uso de los datos trata de agregar valor y parte de nosotros tenemos definidas las 4 C en el banco, y una de las C es la comunidad. Y la comunidad, con el sentido, no es cargo, es la comunidad de todos los que trabajamos en datos. La segunda C es la comunicación. Si hay una novedad, hay que comunicarla, porque eso nos va a ayudar a explotar a todos. Por lo tanto, también hay que capacitar, porque eso tiene que ver con las habilidades para la gestión. Y por último, el conocimiento. Todo lo hacemos para mejorar nuestra base de conocimiento. Nuestra quinta C, y lo que aspiramos a cambiar, es la cultura. Por eso cuando Gustavo decía, hay que definir todo proyecto de datos como cultural, bueno, esa es la mirada que hemos implementado en el banco. Si no permeamos la manera de hacer las cosas, estamos teniendo un campo nuevo, un atributo nuevo, un algoritmo nuevo, y no estamos cambiando. Entonces, estamos no agregando valor. La manera de agregar valor es esa famosa monetizar, que tiene que ver con vender más, con vender mejor, con menores tiempos, con menores riesgos, con ir más rápido, con entender mejor lo que estamos haciendo y para lo que estamos llamados a hacer. Entonces, cumpliendo con los roles de ese mejores prácticas que hablaba Cecilia, en el banco tenemos roles definidos, tenemos dueños de los modelos de los datos, tenemos el área de datos y todo el trabajo en datos ha nacido de la gerencia general, que más que un sponsor es una usuaria de la reportería del banco. Entonces, qué mejor usuaria que tener a quien todos tratamos de imitar y de seguir, y la piscina de datos que hemos trabajado y nombramos a la interna, porque antes habían peceras en cada uno de los sectores, dijimos, basta de peceras y armemos una gran piscina donde vayamos todos. Bueno, la idea de generar una piscina de datos fue de la gerencia general y orientada al plan estratégico. Entonces, el objetivo del banco es cada vez estar cumpliendo los grandes llamados a los que estamos para cumplir en el año. Entonces, la manera de cumplir los objetivos anuales es tener datos para medir, para controlar y para acelerar esos cumplimientos. Entonces, nuestra reportería está llamada a la acción. Nosotros este año tenemos un eslogan, tenemos un día de datos en el banco, donde nos juntamos como congreso interno, y este año es transformando datos en oportunidades. Y lo hemos visto como un aeropuerto, donde si no aterrizamos y no bajamos a las acciones, los datos siguen en el aire. Entonces, la manera de aterrizar es bajar en acciones, en generar las alertas y gestionarlas, generar oportunidades y hacerlas. ¿Por qué? Porque si no, la va a hacer otro. Entonces, el estar en un mercado competitivo, los datos se transforman en una materia prima nueva para lograr objetivos para el banco. Y esa es un poco la base de la gobernanza. Gobernar es aburrido, pero nos da... Es como decía Cecilia, pero la vista de arriba de la montaña, que subirla puede ser difícil, la vista es más linda de arriba. Fenicio e-commerce, la solución de comercio electrónico para retailers más elegida en Uruguay. Sin desarrollo de software y con soporte directo, te ayuda a vender más y mejor. Conoce más en fenicio.io. Para nosotros, Customer Journey. Para vos, Chino Básico. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollar su plataforma de e-commerce. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de Netgate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. SICFE, facturación electrónica en serio. Visítanos en sicfe.uy. No es Gran Hermano, es solo el capitalismo funcionando, dice uno de los oyentes. Otro dice, deberíamos entrar en la discusión ética de quién es el verdadero dueño de nuestros datos. Hay quien dice también, voy a soñar con la palabra dato, buscando que bajen más a tierra todavía el dato. Enseguida continuamos en esta mesa TIC, hablando de los datos. La mesa TIC. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE. Elegí bien, elegí SICFE. Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología. Y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. ¿Por qué los datos son cada vez más importantes? Ese es el tema en esta mesa TIC
que estamos ya casi cerrando, pero voy con algunos mensajes de los oyentes que la pican un poquito. A ver. Deberíamos entrar, dice Agustín, en la discusión ética de quién es el verdadero dueño de nuestros datos. Los términos y condiciones ofuscan el uso de la información que generamos. Y nunca sabemos qué data brokers están haciendo usufructo de los mismos. Y lo peor de todo es que esa ofuscación es intencional, dice. Y la siguiente pregunta sería si es justificable la abolición de la privacidad a cambio de conveniencia. Sí, Waze, WhatsApp, Instagram puede ser convenientes para algunos, pero eso justifica tener que darles toda nuestra información. Y tengo una tercera pregunta, dice Agustín, dejando lo mejor para el final. Si nuestros datos son un producto y generan un valor, ¿no deberíamos ser retribuidos por el uso de nuestros datos? ¿O deberíamos dar por descontado que el acceso gratuito a X aplicación nos haga bien o nos haga mal, es pago suficiente por el uso de los mismos? ¿No es la explotación de nuestros datos una especie de esclavitud 3.0, dice? A ver. Bueno, a ver, contestando un poquito desordenado, cuando el oyente dice Waze o WhatsApp, etcétera, bueno, es un poco también lo que decíamos al principio, ¿no? Que no hay que ser ingenuo y que cada uno tiene responsabilidad y posibilidad de optar por usar o no usar en muchos casos, ¿no? En muchos casos, quizás no en todos, y quizás cuando hablamos de datos que damos al Estado, hay otras situaciones y por eso también otras responsabilidades. En cuanto a los marcos éticos o a la discusión ética, lo bueno es que esa discusión se está dando, se da en el mundo, ¿sí? De hecho, hay discusiones y marcos generados en diferentes lugares que también hablan de la propiedad y de la posibilidad de retribuir, ¿sí? ¿Pero hay algún país, alguna legislación que esté retribuyendo por los datos, por ejemplo? Bueno, no te lo podría contestar así tan claramente en este momento, pero sí que las discusiones están y que se busca, digamos, esa equidad, digamos, o justicia en ese aspecto, ¿sí? Pero bueno, es un tema complejo, ¿sí? Es verdad que los términos y condiciones y las a veces no son claros, o muchas veces no son claros. ¿Cuánto se puede mejorar eso todavía? O sea, que sea un parrafito que lo pueda leer, ¿no? Bueno, yo creo que se puede mejorar. También creo que somos bastante perezosos al respecto y que la gente no los lee, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy fácil, ¿no? Que más allá de los términos y condiciones es cuando navegamos una página y nos pide aceptar las cookies. Nosotros podemos configurar las esenciales y sacar un botón de rechazar todo, rechazar todas o rechazar algunas. Y eso está claro, son 2 clics. No es el término sin condiciones. ¿Pero cuál es tu recomendación? ¿Rechazar? Yo habitualmente solo dejo las esenciales para que me dejen navegar. Exacto. Todo el resto las saco. A no ser que me interese que sepan mi comportamiento en esa página. Lo decido. Trato de decidirlo. Eso es. Pero después capaz que te ofrecen un servicio a raíz de. Bueno, puedes estar perdiendo, ¿no? Algo. Claro, hay páginas, por ejemplo, que no te dejan ver determinado contenido si no aceptas esas cookies. Bueno, me lo pierdo porque prefiero que no lo. Bueno, pero hay cosa, que el valor viene por la recomendación. Entonces, miramos películas y nos recomienda la próxima que me puede gustar. Me facilita. Bueno, no hablamos de las. No lo pusimos como ejemplo, ¿no? Claro. Las plataformas. Sí. Está bien. Viste una película, tomó tu dato y te ofrece una que te va a gustar. Viste esto y esto, entonces creo que te va a gustar. Que tiene sus temas también, ¿no? Obvio. O sea, quedamos ahí siempre inmersos en ese círculo, en esa burbuja. Bueno. Pero bueno, otro ejemplo del tema de las cookies es, hay muchos sitios de noticias hoy, ¿sí? Que te ven el titular y cuando vas a entrar a la noticia te dice, ¿aceptás las cookies o pagá? No, está clarísimo. Y bueno, y ahí cada uno es libre de darle su información, pagar o irse. Claro. Y no entrar en ese medio. Pero en definitiva, yo creo que las regulaciones nos van hacia eso, ¿no? Hacia la transparencia, hacia ser claro con el usuario, ¿sí? Y a darle las herramientas para que pueda decidir qué es lo que quiere hacer.
creo también que hay responsabilidad de parte de los usuarios y bueno, y va a tener que leer aunque sea un parrafito y decidir, ¿no? Tampoco. Y ahí no solo porque nos hemos centrado bastante en hablar en la responsabilidad del lado del usuario, ¿no? En esta última parte contestando la pregunta, pero también está la responsabilidad del Estado como principal veedor también de esos derechos, ¿no? Si bien ahora decimos, bueno, la gobernanza y la gestión de datos está capaz que un poco más de moda desde estos últimos años, ya nuestro país ya tiene mucho camino recorrido al respecto, y justamente en la visión de priorizar por el tipo de datos, el riesgo asociado a ese dato. Nosotros desde el año 2008 tenemos Ley de Protección de Datos Personales y Ley de Acceso a la Información Pública, ¿sí? Justamente esto enfocado en, bueno, los datos personales, ¿sí? Son uno de los más que más tenemos que proteger y velar por esos derechos que tenemos todos respecto a nuestros datos, ¿no? Y por el otro lado, el acceso a la información pública con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, nuestra participación ciudadana, nosotros pudiendo incidir en justamente esa participación. Nosotros el año pasado aprobamos una estrategia nacional de datos y una estrategia nacional de inteligencia artificial. A su vez también tenemos una estrategia de ciudadanía digital, y en todas aparece ese mismo componente de participación ciudadana, y ahí lo sumo un poco a lo que planteaba el oyente respecto a la ética, ¿sí? Ese tema ha estado presente en todo el proceso. Mismo el último paso de las políticas que se están generando, justamente la ciudadanía opinando acerca de esa política que se está llevando a cabo. Entonces, ahí son los espacios y a través de esas acciones donde poner eso. Después también nosotros ya desde el 2011, todo esto que les comentaba del tema de intercambio entre las entidades, sí, un poco más adelante, lo que tiene que ver con datos abiertos, justamente en eso de velar por esos derechos y hacer partícipe a la ciudadanía, ¿no? Cómo todas estas cosas impactan, que es algo de lo que hacemos de GESIC, cómo todo esto va impactando en la ciudadanía y cómo lo incorporamos para que no quede gente atrás, porque tal vez ahora estamos hablando mucho centrado en, bueno, las aplicaciones que usamos, pero capaz que hay gente que no quiere usar esas aplicaciones. Entonces la normativa, la gobernanza también tiene que estar enfocado en eso, ¿no? También hablamos de temas de seguridad, y también Uruguay ya hace muchos años tiene su marco de ciberseguridad, su normativa asociada, que también tiene un capítulo específico a cómo deben ser tratados, cómo deben ser protegidos esos datos para que, acorde al nivel de riesgo que tengan, qué es lo que tengo que hacer al respecto. Hace unos programas atrás, no recuerdo tanto, se juntaban con Clastorni, que comentaba un poco acerca de la evolución, estaban hablando de la evolución de Estonia. Nosotros aproximadamente en el año 2016 tuvimos una iniciativa que llamaba Datos 360, ¿no? Y Datos 360, que resumía todo esto que estuvimos hablando de los diferentes enfoques de la gestión de datos y cómo tienen que ser abordadas, estaban desde esa iniciativa. Entonces, si bien ahora estamos hablando de que es bastante, que como que lo vemos que es bastante reciente esto de los datos, la gestión y todo por el boom de la IA generativa principalmente, ya hay camino recorrido, o sea, hay que hacer más camino. ¿Y dirías eso lo que estamos nuestros datos, porque eso se deben preguntar los oyentes, nuestros datos están bien protegidos en general? Yo creo que sí. O sea, que sí, y depende de, ¿no? Obviamente que sí puede suceder que hayan, digamos, determinadas fallas que impliquen, digamos, alguna brecha de seguridad que no haya sido contemplada, pero ahí también va en eso de cuánto confiamos en esos datos, ¿no? Porque yo te puedo hablar a nivel del Estado, lo que se trabaja en la protección, pero a veces bajamos muchas aplicaciones, ¿sí?, que no sabemos ni qué medidas de seguridad y dónde están poniendo esos datos, ¿no? Y a su vez también nosotros mismos tampoco hacemos un cuidado de esos datos. Por ejemplo, si yo tengo acceso a una aplicación, por ejemplo, una aplicación bancaria, siguiendo un poco con el tema bancario, ¿no? Y yo pongo la contraseña porque me la olvido, la tengo en un bloc de notas o la tengo en un post-it,
yo no estoy protegiendo mis propios datos. Entonces, hay determinados límites y por eso vuelvo a insistir con esta parte de la información que podemos obtener a través de nuestros datos y cuánto, acá la clave no es generar paranoia, ¿no? Sino que todos tengamos un pensamiento crítico de las implicancias. ¿Y eso con qué lo logramos? Bueno, con temas de formación, generar habilidades en las personas, ¿no? Generar habilidades instrumentales que nos permitan entender cómo yo tengo que manejar esa aplicación y a su vez habilidades fundamentales que me permitan esa comprensión de qué implica, por ejemplo, el cuidado que yo tengo que tener con mis datos. Si es más riesgoso en tal aplicación o en tal otras. ¿Cuáles son las garantías que yo tengo en cuanto a dónde van quedando esos datos, ¿no? Cecilia, un apunte. A ver, hablaste de Dama y capaz que podemos profundizar en algo lo que se viene y por qué es importante que haya organizaciones de este tipo, ¿no? Bueno, creo que la importancia es un poco todo lo que venimos hablando, ¿no? Cómo pasar a profesionalizar, digamos, la gestión de datos en todas las organizaciones en nuestro país, y ese es un poco nuestro propósito, ¿sí? Formar una comunidad de personas que trabajen en estos temas, que se capaciten y que ayuden a profesionalizar la gestión y el gobierno de datos. Venimos trabajando hace ya 6 años, tenemos grupos de estudio de esta metodología que tiene una certificación internacional y ya vamos también por nuestro tercer congreso en gestión de datos que va a ser ahora el 30 de octubre, y este año es un congreso que es abierto, ¿sí? Así que invitamos a todos los interesados a inscribirse y participar. Damauruguay.org o en LinkedIn. Exacto. Se encuentra. Como es Uruguay.org. Y este año incorporamos una novedad que es un reconocimiento a las organizaciones que están trabajando en gestión de datos y que quieran postular sus prácticas y sus experiencias, porque bueno, para que sean evaluadas por un comité de expertos en el tema y presentar su experiencia en el Congreso. Creemos que la comunidad, digamos, de gestión de datos es chica, tenemos que hacerla crecer, tenemos que conocernos más y tenemos que, justamente aprender de lo que hacen otros y compartir esas mejores prácticas, así que todos invitados. Buenísimo. Cecilia Poitevin, presidenta de Dama Uruguay, Gustavo Mesa, vicepresidente, especialista en gobernanza de datos de Quanam, Angie Lecot, gerenta de datos e inteligencia artificial en AGESIC, y Alejandro Álvarez, gerente ejecutivo de analítica de datos en el BROW. Gracias a los 4, un placer y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Gracias. Que pasen bien. La Mesa TIC es un auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE, elegí bien, elegí SICFE, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líderes del mercado.